Señor, creemos en tus promesas, creemos en tu palabra y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para decirte que creemos en todo lo que tú harás en nosotros. Quiero levantar
Bendiciones para todos. Qué alegría una vez más podernos reunir para darle gratitud a Dios por cada bendición que Él ha derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y a la vez también una vez más para escuchar su palabra. Así que les invito a orar. Amado Señor y Dios, te exaltamos, te honramos, Señor, y glorificamos y damos gratitud, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hemos visto tu mano de poder proveyéndonos, sustentándonos, alentándonos, Señor. Dios, tu gracia sobre nosotros, Señor, tu favor, Señor. Dios, y nos unimos a darte gracias por este tiempo, a poner una vez más nuestras vidas en tus manos, para que seas tú quien nos alumbres, quien nos hables, Señor. Oh Dios, a través de tu palabra, Señor Dios, que tu palabra haga lo que tú, para la cual tú la envías en este tiempo. Disponemos todo nuestro ser, cuerpo y alma y espíritu para que tú seas quien ministre, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Bueno, en este tiempo quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado La depresión de Elías. Así que vamos a mirar este personaje precioso a la luz de la palabra. Y como el tema es la depresión, entonces para ello primeramente pues quiero llevarles a mirar qué es la depresión. Entonces la definición de depresión viene del latín deprecios, que quiere decir abatido o derrumbado. Este es un trastorno mental que ataca al ser humano y causa unos efectos tremendos porque trae trastornos mentales, puede ser trastornos que se manifiestan en un deseo excesivo por dormir, o en otros se manifiesta en insomnio, en otros mucha tristeza, mucho abatimiento, como que pierden el horizonte, el norte, se les acaba las ganas aún de vivir, hay frustración, pierden el deseo por hacer las cosas que antes hacían, que tenían toda la libertad para hacer, ahora ya no quieren hacer nada, precisamente porque perdieron el rumbo, porque hay un descontrol en todo su organismo. Bueno, y ahora me preguntarán cuáles son las causas. Entonces las causas son múltiples. Pueden ser causas físicas, enfermedades físicas, enfermedades del alma por cosas no resueltas, entre muchas otras, pero también están las causas espirituales, porque recuerden que la palabra nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos también lucha contra principados, autoridades de las tinieblas. Entonces, esto también puede causar este trastorno, puede causar la depresión. Y definiendo esto, entonces vamos a mirar como primer punto quién era Elías. Y la palabra nos dice en Santiago 5:17 que Elías era un hombre semejante a usted y a mí, a cada uno de nosotros, con debilidades. Y lo que me gusta de la palabra es que la palabra no esconde la fragilidad del ser humano, sino que antes, por el contrario, lo expone, pone sus fortalezas, pero también sus debilidades, con el objetivo de que nosotros entendamos que al igual de que estos grandes personajes, siervos de Dios, tuvieron muchas victorias y éxitos en su vida, pero que también pasaron por unas etapas críticas. Y a la luz de la palabra, entonces, vamos a mirar cómo salieron de esas crisis. Pero bueno, entonces decíamos que Elías era una persona
también con debilidades. Pero además Elías era un gran profeta de Dios. De hecho, su nombre dice que es Jehová es mi Dios. Eso significa Elías, era de Tisbe. Por eso también se le llama Elías Tisbita. Entonces, Elías era un gran profeta y además era un defensor de la adoración, alguien que entendía que la adoración era para el Dios vivo y que siempre quería llevar al pueblo a tener esa verdadera adoración. Bueno, entonces vamos a leer el texto de la palabra. Se encuentra en primer libro de Reyes, el capítulo 17. Desde el versículo 1 vamos a estar leyendo y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, por ahora vamos a leer hasta allí. Vamos a mirar entonces, como en segundo lugar, las victorias que tuvo, los éxitos que tuvo Elías. Elías justamente es levantado en uno de esos tiempos críticos donde Israel se apartó de Dios y se fue tras los Baales en cabeza del rey Acab y de Jezabel, quienes vendieron la fe y se fueron tras de un ídolo llamado Baal. Entonces Dios lo llama en ese tiempo y le dice que vaya y por palabra de él diga que no va a llover durante 3 años. Y así fue. Él fue y le dijo al pueblo y le dijo al rey que no iba a haber lluvia durante 3 años. Y él en esos 3 años efectivamente se esconde, se va a un lugar donde Dios mismo lo sustenta. Y porque lo buscaban para matarlo, obviamente, porque aún mirando que la lluvia se había detenido, que Dios era quien había cerrado los cielos, sin embargo le estaban culpando a él por haberlo dicho, por haber profetizado. Entonces lo buscaban. Y sabe que Baal era tenido como el Dios que hacía llover, el que hacía germinar, el que hacía dar fruto a la tierra. Y precisamente Dios hace que los cielos se cierren para que el pueblo caiga en cuenta de que no es Baal, porque Baal tenía un templo. Acab y Jezabel habían construido un templo muy grande donde habían más de 900 sacerdotes que hacían sacrificios y culto a Baal, y a pesar de eso no llovió. Entonces, cuando nuevamente Dios va a dirigirse al pueblo, a dirigirse al rey para
trae la lluvia nuevamente, llama a Elías y le dice que vaya a encontrarse con Acab. Y se encuentran y Elías le dice que suban al monte Carmelo y que suban todos los profetas de Baal, porque ahí iba a haber un encuentro decisivo, un encuentro definitivo que declararía quién verdaderamente merecía la adoración. Entonces suben a este monte muy alto, que es un monte hermoso, y allí entonces Elías les dice a los profetas de Baal que empiezan a invocar a Baal, y efectivamente lo hacen y hacen todos unos rituales y no sucedió nada. Pero cuando Elías va y prepara el altar, prepara la leña y prepara el sacrificio, que era un sacrificio que hacía de adoración a Dios y para que Dios se manifestara allí. Y no solamente prepara todo eso, sino que hace como una zanja en derredor y la cubre de agua y empieza a pedirle a Dios que sea Él quien se muestre y se manifieste al pueblo. Y claro, extraordinariamente dice la palabra que descendió fuego del cielo, que consumió todo, consumió el altar, el sacrificio, consumió la leña, aún los ladrillos y toda el agua que había alrededor, en una manifestación sobrenatural de misericordia y de amor. El Señor se revela de esta manera en el monte Carmelo y ante los ojos del rey Acab, ante los ojos de todo el pueblo y ante los ojos del enemigo mismo, que eran los Baales. Y cuando sucede esto, entonces el pueblo aclama: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahí sí lo aclama y dice que es Dios. Y luego los profetas de Baal entonces son muertos. Pero entonces hasta ahí vemos una victoria, un éxito grande en la vida de Elías. Pero luego todo esto sufre como un reversazo, porque leíamos que luego el rey Acab va y le cuenta a Jezabel, que no estaba en ese día ahí, va y le cuenta todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas y cómo el pueblo estaba clamando a Jehová como el único digno de adorar. Y entonces se enfurece esta mujer. Y ahí es donde vemos en tercer lugar que empieza como la crisis en que entra Elías, porque esta mujer ahí mismo le dice que por los dioses de ella él iba a ser muerto, que mañana él también iba a morir. Entonces a continuación Elías decide huir y le entra un miedo terrible, un miedo irracional. Pero uno se pregunta, ¿cómo un hombre que vio la gloria de Dios ahí, que pudo hablar, decretar que no iba a llover y no llovió, que pudo ver el fuego descender sobre el altar, por qué le teme a una mujer? Y es que aquí precisamente podemos decir que Jezabel es un espíritu que en esos tiempos se movía y que se sigue moviendo en estos tiempos. Jezabel significa hechicería, brujería, significa rebelión, significa idolatría, manipulación. Bueno, son una cantidad de cosas que se mueven con este espíritu, y este espíritu produce ese temor, produce somnolencia, trae como un velo a la cabeza, unas vendas a los ojos que no permite ver, discernir completamente. Y este espíritu se mueve hoy también en medio de la iglesia, en medio de los ministros. Y por eso es necesario discernir cuando entramos en estos momentos de crisis, de abatimiento, de como que no queremos nada, de como que le cogemos pereza y desánimo. Puede ser que ahí en esos momentos el espíritu de Jezabel se esté manifestando. Y miramos que la palabra dice que entonces Elías decide huir, decide escapar y se va un día de camino.
y llega hasta un lugar donde había un enebro. Y ahí la palabra dice que se tira allí y se queda dormido en ese lugar. Y aún queriendo morir, había algo tan tremendo en él que estaba frustrado, la esperanza se le había acabado, como que pensaba que hasta ahí había llegado, que su ministerio había llegado al final, y entonces quería morir y se queda dormido. Pero algo extraordinario que leíamos que pasa ahí en ese pasaje es cómo el ángel del Señor viene y le toca, como que lo mueve y le dice, levántate y come. Y no fue una sola vez, sino que fue otras veces. Otra vez le vuelve, porque dice que Elías se levantó, comió y tomó el agua que aún le trajo el ángel y volvió a quedarse dormido. Pero nuevamente el ángel viene y le toca y le dice, come y bebe porque el largo camino te resta. Esto nos quiere decir que Dios no nos deja solos. Dios no dejó solo a su siervo en medio de la crisis, a su hijo en medio de la crisis. No, Dios le estaba siguiendo los pasos y vio él que iba a ese lugar y que no tenía sustento y le manda el sustento, lo alienta. Así podemos ver que Dios no nos deja ni nos desampara en medio de las circunstancias difíciles que estés atravesando, que estés pasando. Yo creo, Dios ha enviado tu ángel, tal vez no con alas o resplandeciente, pero sí te ha mandado personas que te hablen, que te traigan una voz de aliento, tal vez por un WhatsApp, tal vez por las redes, de cualquier manera el Señor te ha hablado. Y ese ha enviado su ángel para comportarte. Es necesario que nosotros abramos el entendimiento para saber que Dios no nos ha dejado y poder ver su mano en acción a través de diferentes medios, de diferentes recursos que Él utiliza para comportar nuestro espíritu cuando estamos abatidos, tristes, decaídos, cuando que miramos el horizonte y no vemos más allá. Y entonces es cuando podemos sentir y esperar cómo el Señor viene. Y dice que luego de que el ángel le dice, come y bebe porque el largo camino te resta. Ahí miramos cómo el ángel Dios le estaba haciendo una invitación a continuar, a ir más allá, a seguirlo, a buscarlo a él. Y efectivamente, Elías, después de que come, dice que se sintió confortado y sigue su camino. ¿Y sabe cuánto caminó Elías después de eso? 40 días en el desierto. 40 días caminó. ¿Y hacia dónde iba Elías? Elías iba hasta el monte Horeb, porque esa fue como la invitación que el Señor le hizo. Y él se levanta, se para, no se queda ahí, entiende que tiene que buscar la ayuda y la ayuda está en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso, y hace el máximo esfuerzo y se levanta. Porque Dios estaba con él, se levanta y va hasta el monte Horeb. ¿Y qué es el monte Horeb? El monte Horeb es el monte de Dios. Es el mismo monte Sinaí donde Moisés subió a estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Es el mismo monte donde se le fue entregada la ley, donde se le fue entregada los mandatos para el pueblo. Y mire que dice, ¿qué sucedía en este monte? Recuerden que la palabra dice que era un monte de estruendos, un monte de terremotos, que la gente en el tiempo de Moisés no se quiso acercar a ese monte porque le daba terror, le daba miedo de todo lo que pasaba allí, de la manifestación terrible del Señor. Entonces, y aquí mismo dice en el 19:11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba
en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible. Entonces, mire todo lo que ocurría ahí. Pero dice que Elías llega y se mete a la cueva. Y cuando empieza a oír todos estos estruendos y todo lo que pasaba alrededor, él se quedó allí en la cueva. Pero cuando él escucha ese sonido, ese silbido apacible, dice que él sale de la cueva y se cubre con su manto, se cubre el rostro, porque él quería encontrarse con esa presencia paternal, con esa dulcísima presencia. Él quería ir a los brazos de papá Dios, estar allí en su regazo, poder hablar con él, poder ser escuchado. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Pero la invitación que el Señor le estaba haciendo en ese momento es, hijo, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Porque Dios quiere que vengamos a Él, que le abramos el corazón, que confiemos en Él y que le podamos expresar una a una, así como el niño cuando llega papá y le cuenta las quejas de todo lo que le da, las quejas de todo lo que le ha pasado, o como cuando nosotros mismos vamos, buscamos ese sitio, ese lugar y vamos y hablamos con Papito Dios. Eso quería Elías, hablar con esa presencia amorosa, tierna, que lo podía entender, que lo podía comprender, que lo podía sacar definitivamente de esa situación que estaba viviendo. Y es así como él empieza a decirle, me pasa esto, he sentido celo, he sentido dolor por lo que el pueblo hace, porque no te da la adoración verdadera a ti. Y empieza a contarle. Y la palabra también nos dice que el Señor le responde. Yo me imagino que le puso la mano en el hombro y le dice, tranquilo, mi hijo, tranquilo, que yo me he reservado adoradores. Hay 7,000 profetas también, hombres y mujeres, que en medio de ese tiempo de crisis y de dificultad también les ha tocado vivir, les ha tocado esconderse, pero yo he enviado quien los sostenga, y esas rodillas no se han doblegado delante de ese ídolo. No se han doblegado delante de Baal. Esos labios no se han abierto para alabar a Baal. Son hombres y mujeres que tengo. Y hoy nos puede decir el Señor, nos habla el Señor, cómo en medio de esta crisis hay gente que están tal vez en sus casas, pero no están ociosos, están clamando, adorando al Señor, buscando su presencia, yendo a Él, confortándose en Él. Y a eso nos llama el Señor, a que vayamos a esa dulce presencia, que entremos ahí. No sé qué crisis estés pasando, qué situaciones estés sintiendo. Tal vez te está viniendo la desesperanza, el sinsabor de tal vez decir he fracasado, muchos pensamientos negativos y dudosos. Pero la palabra de hoy viene para alentarnos, porque así como el Señor pudo conducir a Elías y pudo llevarlo en medio de esa situación difícil y crítica, así la presencia del Señor está esperando por nosotros, para que nuestras rodillas se dobleguen delante de Él, para que nuestro corazón se habla delante de Él, para que nuestra boca se profiera alabanzas, exaltación al Dios vivo en medio de la situación que estemos. Y eso va a hacer que nuestro espíritu se levante, que nuestra
nuestra vida tome un rumbo diferente, que nuestros ojos se puedan abrir y ver el horizonte claro a la luz de la palabra, a la luz de la dirección del Dios soberano y todopoderoso, que es digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser reconocido como el único Dios que en Colombia y en el universo entero debemos alabar, adorar, bendecir y exaltar. Y luego seguimos mirando qué sucedió con Elías. El Señor le da instrucciones después de que Elías recibe ese comportamiento y se levanta y vuelve a ser ese hombre de fuego, ese hombre del altar. El Señor le da instrucciones de ir a ungir a Jehú, de ir, y aún le dice que debe entregarle el manto a Eliseo. O sea que él se mantuvo después. Pasó por esta crisis, pero volvió a ser restablecido y confortado y cumplió su propósito. Y de hecho, la palabra dice que él no murió, sino que fue arrebatado. Qué bendición poder estudiar de este hombre, poder saber de que también pasó por situaciones críticas y difíciles y que tuvo momentos de decaimiento. Pero qué bendición saber que allí estuvo la presencia maravillosa, preciosa del Señor para levantarlo. Así que esa es la invitación. Sigamos adelante, busquemos a Dios. Levantémonos con un corazón adorador, con un corazón de victoria, porque Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado, porque Él es nuestra fortaleza y si Él va adelante, nosotros podemos caminar seguros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, bendecimos tu nombre. Yo me uno a cada familia, Señor. Dios, ahí donde estás, levantando, Señor, Dios, gratitud, alabanza, adoración, Señor, reconociendo que tú eres el nombre sobre todo nombre, Señor, delante del cual toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa tu nombre, Señor. Dios mío, que tú eres el soberano y que tú estás obrando en los corazones, en las vidas, Señor. Tú estás confortando, Señor, quien estaba en angustia. Mi Señor, esa angustia se va. Donde había enfermedad se va, Señor. Donde había escasez se va, Señor. Dios mío, glorioso, precioso, y declaro, Señor, que cada familia, cada persona, Señor, va a ver tu gloria, mi Señor soberano, porque mientras, Señor, te seguimos y te adoramos, Señor, Dios, tú extiendes tu mano para bendecir, Señor. Muchas gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones. Un abrazo muy grande.